La región es parecido, porque los mismos problemas traen soluciones similares. No es que allá lo inventaron y que acá se copió, o que aquí se creó y que otros lo copiaron. Bueno, entonces, una de las cosas de esto de la cirugía fue las trepanaciones, como se ha hecho aquí referencia. Las trepanaciones craneanas se practicaron no solo en Ica, en Paracas, sino en otras regiones, pero las más antiguas, según el fechado que se ha hecho del carbono 14 y todo, están en Paracas. Y las trepanaciones más perfectas están en Paracas, tanto que cuando no había ayudante para el neurocirujano y yo que tenía que estar al frente, bueno, y era su ayudante, le decía: no, doctor, por ese huequito no va a poder usted hacer nada, trepane usted como los Paracas. Y entonces yo decía: no, hay que no, había aprendido neurocirugía por otro ciclo y decía que tenía que ser pues, un poco conservador, pues, trepane como los Paracas para que no esté otra vez abriendo más el agujero, la preparación. Bueno, esta es una vista de un cráneo trepanado, Paracas. Sigue. Bueno, aquí Tello encontró entre los Julio C. Tello, médico, por si acaso, gran parte del conocimiento de la medicina peruana prehispánica y hispánica también después se debe a los médicos. Grandes investigadores estudiosos como Tello era médico y era arqueólogo, después Cabiesi, como se ha dicho, después Graña, después mucha gente que eran médicos se dedicaron al estudio de la arqueología. Estaba en el Hospital 2 de Mayo el gran doctor no Quesada, que tenía adentro y que fue el primer hombre que comenzó a sembrar las semillas que encontró en las tumbas o que estaban en las tumbas en su jardín que había en el laboratorio. Comenzó a producir plantas con semillas que tenían más de 2000 años, con un procedimiento que él descubrió. El doctor Tello encontró pues en Paracas más de 400 fardos funerarios, fardos. Aquí se enterraba diferente a otras culturas donde ya habían pues catafalcos. Los egipcios se enterraban así, con catafalcos para su gente pues distinguida. Aquí para su gente distinguida eran fardos que eran ricamente cubiertos y ataviados. Y por eso es una de las causas que aquí se conservaron las momias intactas. Mientras los egipcios sacaban las vísceras, aquí en el Perú no se sacaba ninguna víscera. Rápido para evitar la contaminación, que ellos no la sabían exactamente, pero los envolvían completamente. Algunos pasaban por una aplicación de saumerios que evitaba que los insectos estuvieran ahí. Él encontró en uno de esos fardos esta persona que le dio en el cuero cabelludo una herida, una cicatriz. Esa cicatriz se cortó, se levantó, ahí está abajo. El colgajo es igualito, no está aquí el neurocirujano, no ha venido el doctor Viglay para enseñarle que esta cuestión ya se hacía hace más de 4.000 años, 3.500 años. Ahí está, ahí tiene usted el colgajo arriba. Este es el colgajo y está acá abajo levantado, ahí está la trepanación. Momia peruana procedente de la región centroandina, trepanación perfectamente cicatrizada. Esto es álbum del profesor Tello. Esto se puede ver
en el Museo de Antropología que está en Pueblo Libre, en Lima. Sí. Bueno, es una representación tratando de explicar cómo se hacían las trepanaciones. Aquí nosotros en la parte del edificio se ha pintado lo que un norteamericano, un pintor, se le ocurrió cómo debían hacer las trepanaciones, y eso se hizo una especie de logo y se difundió en todas partes y todo el mundo lo representa así. Pero los neurocirujanos y los cirujanos decimos que así no se puede hacer una trepanación. Una trepanación tiene que ser sentado o en algo elevado para que el cirujano pueda manejar sus antebrazos y actuar sobre la cabeza. Ahorita que estoy con un dibujante que me ayuda para eso, le he dado las ideas, he hecho un esquema por ahí y va a salir ese en el libro que vamos a publicar con ayuda del doctor Chacarelli, que dice que él lo va a financiar. Ahí estamos presentando eso por primera vez. Vamos a ver qué responde la comunidad científica para eso. Bueno, esto es para otro motivo de una charla que la haremos de día, para que no se queden dormidos y con un acompañamiento de tal tipo que pueda atraer, o traeremos algunos de los que acaban de ganar la campaña. Entonces de repente podemos tener un poco más de auditorio y hablar sobre las deformaciones craneanas, que acaban de aparecer unos estudios unos estudios que han no demostrado todavía, pero que hay la teoría de que estas deformaciones de cráneos le han hecho el ADN mitocondrial, y en el banco de ADN que existe en Estados Unidos no hay nada comparable con eso, lo que los lleva a pensar de que se trata de una especie que no es humana, o que, en fin, está de moda. Ustedes saben lo que es la ufología y los temas de estos que atraen tanto, pero no es una cosa definitiva. La cosa es que sí se deformaban cráneos desde niños, y esta parte de abajo son unos aparatos, madera y cabulla para deformar los cráneos. Hay tremendos cráneos que también se han hecho estudios sobre eso, y que puede ser motivo alguna vez de una charla, si no compran el libro y se pueden leer. Ahí el doctor Cabieses encontró en su estudio esta señora Chipina en 1960, ¿no? Aquí nomás, aquí a la vuelta, que el niño tiene un aparato deformador de la cabeza. O sea que en la Amazonía peruana, en el siglo XX, en pleno siglo XX, todavía se seguía con la costumbre de deformar el cráneo. Estos son unos dibujos de Guamán Poma de Ayala, donde ven a los niños cómo se les ponía y cómo se les manejaba en su cuna, completamente amarrados, sujetos, envueltos, y algunos con aperos en la cabeza para deformar. Sí. Preparaciones craneanas. Y todo esto comenzó en el mundo cuando, en las manos de un francés, alguien le llevó un cráneo que tenía más de 7 trepanaciones. ¿Qué es esto? Y comenzó una búsqueda y un estudio, pero lo que más se ha escrito en el Perú sobre paleopatología es trepanaciones de cráneos. Y en el mundo entero. El año pasado, llegó el doctor Verano, un especialista, un norteamericano, que tiene una tremenda colección de cráneos trepanados, y vino a dar una conferencia en la Facultad de Medicina. Me invitaron, ahí estuve, hicimos algunas preguntas, y es un hombre que conoce a fondo este asunto.
Veremos. Bueno, aquí en esta fotografía, esto no es una deformación producida por deformadores, sino es una deformación anatómica, una variación anatómica de un cráneo bilobular. ¿No es? Sí, la siguiente. Este es un cráneo así deformado, acá está el surco, y está deformado hacia arriba. Ahí hacia arriba y hacia atrás. Bueno, ahí este cráneo deformado tiene dos reclamaciones. Una que está aquí, en la zona casi parieto occipital, esto de aquí, y otra que ya está por cerrar, que ha avanzado en la otra región del cráneo. Este es otro que está aquí, tiene una trepadación, un signo de regeneración, y este de aquí sí estaba cerrando, ya aquí lo pueden ver un poco mejor. Desde aquí era la trepanación y todo eso, el hueso avanzado. Se murió por otra cosa y el neurocirujano seguro le echó la culpa pues, casi digo al cardiólogo, porque realmente no tengo ninguno, no está por atrapar. A alguien le echaría la culpa, porque eso es también muy humano. Y es una mala costumbre eso. Aquí tienen ustedes un cráneo que tiene una fractura con hundimiento. Parece que las trepanaciones de cráneo, la indicación primaria era resolver el problema del cráneo que está hundido. Porque ahora, como vamos a ver más adelante, hay un cráneo que tiene una fractura y que comenzó la trepanación. No justamente ahí, pero cerca, sí, pero no terminó porque el hombre falleció seguramente. Y en esos tiempos, me parece, no estoy muy seguro, no había pues las figuras estas delictivas de la negligencia médica, de la impericia médica y todo eso, no había poder judicial. El curaca, el hombre, el jefe de tribu, era el que administraba justicia y todo lo demás. Bueno, aquí tienen otro cráneo que tiene una fractura con hundimiento y tiene estos pequeños agujeros, ¿no? ¿Era el comienzo de una trepanación o era lo que se llama en minería la técnica del cateo? Estamos abriendo unos pequeños agujeros para mirar qué cosa, cómo está dentro, porque ya ellos, tengo la seguridad que habían visto que en algunas trepanaciones por traumatismos que se hacían había hemorragia encima de la meninge. Bueno, seguimos por favor. Aquí tienen ustedes una trepanación que comenzó y ahora vamos a ver cómo es que se hacía la trepanación. Aquí está esta anterior de la fractura en la región temporal de un cráneo deformado, fractura con hundimiento. ¿Por qué? Porque nuestras almas eran grandes mazos aquí en esta región de Huarango, que pesan 2-3 kilos cada uno, mazos que se usaban para golpear la cabeza directamente, o también de piedra, y después en el tiempo ya cuando se descubre el bronce, de una especie de punzones, hachas como punzones que producen fracturas con hundimiento. Aquí tenemos una trepanación que comienza con un agujero así, otro costado, otro, y después viene una herramienta que es de cobre, que es capaz de actuar como palanca y va rompiendo los puentes entre cada pequeño de esos, y sale la tapa, una tapa que deja esa huella ahí, como han dicho ustedes. Es una forma fácil, y por eso cuando a veces el neurocirujano decía,
doctor, jefe, no se puede hacer la trepanación porque se ha malogrado el trépano. ¿Qué malogrado el trépano? No tiene que hacer la trepanación. Los paracas hacían eso hace 3.000 años y usted me viene ahora que no se puede hacer porque no hay trépano. Pues el manual, úselo el manual. Así como la conferencia que fui a dar 2 o 3 días y se malogró, estaba malogrado el equipo, pese a un centro que está nuevecito, que tiene columnas y todo lo demás aquí en Ica, y me dijeron, bueno, suspenderemos la charla. Y dije, no, ¿por qué? Y la voz todavía no la tengo tan disfónica. Y si no, entonces dígame como pues Napoleón o Bolívar no podían echarle, menos los griegos, arenga a 4.000, 5.000 hombres ahí porque no había micrófono. Es que el hombre ha ido poco a poco cambiando por la tecnología. Y esto, que me disculpen, no es una cuestión personal, pero el ser humano comparado, por ejemplo, con los hombres que vinieron con los conquistadores, nomás para decir, y los aborígenes que teníamos acá, pues, somos unas niñas ahora. El hombre se ha feminizado. Y eso, que es un estilo de vida, trae también una serie de patologías ahí juntas. Sí, pues. Todo tiene una cara y un en vez. El progreso, la tecnología nos trae ventajas por una cara, pero por la otra también nos trae problemas, y muy serios. Y bueno, está bien que sea así, si no habrían muchos especialistas tampoco. Bueno, aquí tienen otra, aquí esta lo hice para demostrar cómo actúa ese instrumento ahí, haciendo, por ejemplo, cada punto de esos pequeños, y se mete después una especie de tumi, de palanca, o cuchillo para arquear y romper los puentes. Sí. Instrumentos quirúrgicos. ¿Con qué se hacía una trepanación? En el Museo de Ica, una de aquí deberíamos tener pues 400, 500 cráneos trepanados. Apenas hay unos 2, 3, 4 más. Tengo yo, que no sé, donaba a la universidad donde estoy ahora, porque cuando lo hice en San Luis Gonzaga vinieron algunos de las hordas bárbaras y metieron hasta dinamita, donde habíamos hecho una vitrina, y para asustar al rector y al consejo reventaron un cartucho de dinamita, desarmaron todo, y dije, bueno, tengo que esperar todavía unos 300 años de maduración, y entonces lo retiré de ahí. Bueno, y entonces ¿con qué se hace una trepanación? Si ustedes van al Museo Regional de Ica, ahí están los cráneos y solo hay un cuchillo de obsidiana. Con un solo cuchillo de obsidiana no se podía hacer una trepanación. Y ya lo hemos hecho en cadáveres. Para eso he estado haciendo medicina legal para reemplazar al titular cuando estaba de vacaciones, etcétera, o se enfermaba, o había que dar una opinión, etcétera. Estuve trabajando en eso desde cuando era estudiante, que acompañaba al doctor Aguirre, que en esos tiempos era el médico legista, además de ser cirujano número 1 de los hospitales de beneficencia. Y yo era estudiante y andaba pues ahí metido para aprender. Ahora tienes que ofrecerles pasaje y vuelta, y viáticos y todo para que aprendan. Bueno, esto de aquí fue un hallazgo que me tocó hacer. A mí me costó años la búsqueda.
En la Pampa de Villapuril, cuando era, todavía había unos cuantos juntitos nada más, yo tenía conocimiento porque había ido con un distinguido arqueólogo norteamericano a ver unos restos arquitectónicos de ahí, cerca del peaje, a la mano derecha yendo al ritmo. Y había visto después en el avión que había una especie de pirámides con unos cúmulos que unos tenían guarangos y otros no tenían, guarangos pequeños que no desarrollan mucho ahí. Y entonces dije, esas son tumbas. Y si son tumbas estas, ahí debe haber algo de la cuestión que los Paracas andaba yo buscando algo de cráneos deformados o trepanados. Pues no me dio permiso, a pesar de que el director de aquí todo era mis amigos, pero como en Lima se decide todo y pero no, el médico, los permisos solo son para arqueólogos. Porque me obligó a decirle eso que le dije a ustedes un rato. Los médicos han aclarado muchos panoramas de la arqueología peruana. Bueno, y encontramos, entonces, ¿qué hice? Bueno, los médicos decían en el tiempo, los cirujanos decían en el tiempo de Ambrosio Paré, hay que cortar por lo sano. Es decir, nunca hacer una amputación de una gangrena ahí donde comienza la gangrena, no, tiene que ser por lo sano. Eso era un principio ya de la cirugía del siglo XVII, más o menos. Entonces dije, voy a ver de quién es esa propiedad, averigüé y era ahí en el hospital regional trabajaba un joven que era primo del dueño de eso que quería vender. Lo compré. Entonces, en la noche arqueología y en el día sembrando esquejes o estacas de olivos, porque ahí da bien los olivos. Bueno, entonces me llevé un arqueólogo, entre comillas, que era de Uyujaya, que le habían dado ya su jubilación, era un huaquero viejo, como dice la marinera. Entonces me lo llevé ahí y le dije, mira, busca esto. Todas estas tumbas, me dijo, ya están trabajadas, me dijo. Y efectivamente ya habían sido saqueadas y no se había dejado ningunos restos. Pero le dije, ellos venían por tejidos y por buscando adornos de oro y por cerámica, si era bueno. Pero el resto no les interesaba. Entonces comenzaron a buscar, hasta que al costado ven ustedes este estuche, ven ahí una bolsa. Esa bolsa contenía todos esos instrumentos que están ahí. Y cuando fui, me dijo, no sé si esto sirve, sonó, la bolsa estaba cerrada, sonó, yo lo abrí, y esto era este hallazgo que hace 1970 creo que lo hice, hace una buena cantidad de años. Algunos de ustedes todavía no habían nacido. Entonces, estos instrumentos es para hacer con todos ellos una trepanación. Estos instrumentos, ¿de qué material están hechos? Son de cobre al estado natural, que se llama champi, cobre al estado natural en las afloraciones, que es la aleación natural espontánea de cobre, de plata y de fierro. Por eso tiene consistencia fuerte. Y ahí está el óxido de cobre, ahí está a la vista, es de color verde. Bueno, entonces aquí tenemos, en esto, tenemos este y este de aquí son 2 tumis, 3 tumis, 4 tumis, o sea, cuchillos. Estos actuaban sobre las partes blandas y no solo servían para hacer preparaciones, sino para separar cualquier parte blanda o otros usos. Después aquí hay, no sé si lo notan bien, este es un cuchillito que le decía, es un bisturí que tiene por aquí una cucharita y esta parte de aquí es curva, como para operar ojos.
chalazo. Este se parece bastante a una fotografía que hay un texto de un libro de historia de la medicina que está en un museo de Europa que servía para operar lo que le dije, cataratas. Claro, la operación de la catarata era entrar y con un estilete empujar el cristalino ese que no sirve y listo, ya veías, algo veías. Ya después vino sacar el cristalino con una técnica, se empleó, alguien la inventó para succionarlo y sacarlo, y después vino la implantación de un cristalino que está a la medida puesto, que es lo que actualmente se usa. Acá tienen ustedes dos legras, que también son instrumentos quirúrgicos y que tienen mangos de madera. Esto era para levantar la aponeurosis. Si uno quiere actuar con la fresa en el hueso, se va a resbalar porque está la aponeurosis epicraniana. Aquí está la aponeurosis. Este es una legra. Estos son los cinceles. Este de aquí son los cinceles palancas, los cinceles tumis también, porque tienen esta parte para seccionar. Después acá hay una especie de un separador para deprimir probablemente la meninge, y aparecen acá las fresas o trépanos o cuchillos de obsidiana. La obsidiana es un vidrio volcánico que tiene mucho filo natural, no hay que estarlo afilando, y corta más que un bisturí actual, tiene un corte que no se gasta nunca. De Centroamérica traían, pero también después de aquí, de una mina, de unos asentamientos de Huancavelica, se encuentra esto, piedra de obsidiana. Son dos fresas que tienen sus mangos de madera y que uno puede rotarlos por la mano, como en el libro ese que va a aparecer. Ahí están los tiempos con el instrumento. Bueno, aquí está más grande, una vista mejor para ver las reglas. Aquí también, bueno, este de aquí, tumi, tiene la característica que el mango del tumi tiene enrolladas dos serpientes que terminan aquí en cabeza, mirándose una a la otra. La medicina siempre estuvo asociada con este reptil, la serpiente. Siempre el hombre admiró mucho a la serpiente, desde los tiempos bíblicos y desde los tiempos antes de los bíblicos, de los egipcios, en las pirámides, etc., que es mucho tiempo más atrás, porque a la serpiente se le atribuyen propiedades curativas, y porque la serpiente en un determinado momento cambia de todo su tejido epitelial y se vuelve una nueva serpiente. Por eso era considerada por los antiguos para eso. Esto alguna vez le propuse al doctor Reynoso que lo enviara a Lima para gestionar que este sea el símbolo de la medicina peruana, porque el símbolo de la medicina universal es Dios del Apolo de la medicina, el caduceo, que es el bastón de mando, y una serpiente que va subiendo, su hija Igea y Panacea. Igea, la reina de las enfermedades, y Panacea, la reina de los medicamentos. Hay muchos médicos, no muchos, hay algunos medicamentos, hay algunos médicos ahora que nos hablan de panaceas. No existe panacea sino en la mitología griega nada más. Ojalá alguna vez exista eso de la mitología. Bueno, estas son otras vistas que las tengo ahí para irlas seleccionando para el libro ese que he recibido la buena noticia del doctor Checarilli ahora.
que va a hacer una obra para los estudiantes, para que ahí están igual, separados un poco, cuchillos arriba, tumis, legras, una especie de cinceles, palancas y fresas, o cuchillo de obsidiana para horadar el hueso. Esa es la bolsita que hasta ahora el tejido de algodón que la conservo. Y aquí ven, aquí de abajo ven ustedes el tumia. Aquí está una cucharilla. Es una cucharilla y este es un tumia curvo. Curvo es lo que significa que es para estructuras finas. Bueno, este es una hacha punzón que puede producir una fractura con hundimiento. Un alumno prestoso, hermosísimo, desarrollado cráneo para hacer esa fotografía, nada más. Listo. Bueno, entonces, Paracas tiene cosas muy hermosas todavía para estudiar. Un estudioso suizo, el doctor Engels, vino, se enamoró tanto de eso que toda su vida estuvo estudiando, haciendo excavaciones, y cuando murió mandó parte de sus cenizas que está en el museo, bueno, que ya va a abrirse el museo de Paracas, que se cayó en el terremoto. Por eso que le fascinó, estudió cosas muy importantes ahí en la península. ¿Por qué se dijo equivocadamente que ese era el centro de la gran cultura Paracas? Eso era una necrópolis, ellos le puso necrópolis, ciudad de muertos, porque una tumba grande, inmensa, había más de 400 fardos. Había que entrar, tenía la forma de una botella, así, y había que entrar, bajar, y para ir depositando los fardos. Ahora los fardos que encontró Tello los estudió hasta donde pudo durante 20 y tantos años, porque muchos se quedaron sin ser desenfardelados, y aún así están algunos para exhibición en el Museo de Antropología de Lima. Tello nunca dijo que ahí se había organizado. ¿Dónde está el Centro Cultural Cívico-Administrativo de los Paracas, que fue una cultura tan desarrollada? Porque un manto de esos que duraba 20 años en unos estudios que se han hecho para hacer un manto de tal belleza que ni los mantos persas pueden igualarse. Era una cultura que tenía un gran desarrollo, y las trepanaciones no eran una cosa así sencilla. Entonces esta cultura, para mí y para algunos otros como Engels y otros, dicen que se desarrolló en la parte baja del Valle de Ica, porque eso fue siempre, desde la presencia del hombre y antes, fue siempre una zona árida, y ahí no podía prosperar nada, solo sacar alimentos para alimentos marinos, peces, mariscos, etcétera, que estaban y abundaban en esos tipos. Imagínense, hace 50, 60 años, cuando me llevaban tenía unos parientes mayores que eran aficionados a la pesca, y me llevaban, yo me entretenía a ver unas parvadas de pájaros que oscurecían el sol, que se iban ya a sus sitios, a sus dormideros. Miles, cientos de miles de pájaros, y varias bandadas de esos según sus especies, sus subespecies. Imagínense cuántos peces habrían, miles de millones de peces en este mar peruano, que el hombre peruano lo une, el hombre peruano de hace 2, 3 siglos, los 2 siglos, se ha encargado de depredar, a como dé lugar, a terminar con eso.
Imagínense la cantidad de peces que hoy día sacan para alimentar en Lima, nomás que hay como 50.000 cevicherías. Y en todas partes, vamos a poner un ceviche. Y el mar ahí aguanta. Bueno, el mar puede, tiene una capacidad de poder ir rápidamente en su ciclo evolutivo y tener especies. Pero lo que se hizo en un tiempo de un determinado gobierno militar, no puedo hablar ahora porque de política todavía no terminamos el contigo, de repente aquí no va saliendo, me llevan a la de no sé cuánto para hacer una investigación. En ese tiempo, de ese gobierno militar, se hizo un convenio con los rusos, se trajo barcos madrina, rastreros, que producían sus conservas en alta mar, todo iba al mar, y al peruano le vendían fureles congelados a través de una empresa que se llamaba ECHAP, que usted tenía que ir a comprar su pedazo de palo, que era el pez congelado. Eso era lo único que nos dejaban a nosotros. Y todavía hay gente que dice más intervención del Estado. Dios mío, líbreme, felizmente ya yo quizás no veré eso. Entonces, eso fue una depredación del mar, pero misericordia. Había que ver los barcos. Yo he visto de la lejanía de ahí de la playa, he visto tremendos barcos que se llevaban toda la cuestión geológica a Rusia por cuestiones ideológicas, etc. No tenemos nada más. No sé si alguna pregunta, algo se me ha... Bueno, yo tenía tengo un disco, que dije ya será muy cansado hablar de eso, no lo he traído por eso mismo, que edité para un congreso mundial de medicina tradicional que hubo por acá, organizado en el 86. Al Perú lo organizó el doctor Fernando Cabieses, y hubo 5 subsedes. Una de esas subsedes fue Ica. Y entonces ahí ha sido mi maestro Fernando y amigo después cuando yo fui colega, y me dijo: tú te encargas de la parte de Ica, organízalo, y cuál va a ser el capítulo que voy a tratar yo, la parte. Me dijo: tienes que llevar a los que se inscriben a ver los curanderos, a ver los brujos y todo. A mí yo me dije: no, eso va a ser difícil, y los filmé, los hice filmar con los residentes que tenía en ese tiempo. Entonces en ese disco, el que estoy también por editar, busco si hay algún entusiasta o un voluntario, que eso sí me cuesta mucho dinero, editarlo con un tríptico o con algo, y va el disco, donde ustedes ven los rezadores, los llamadores, la famosa pasada del huevo, y algunas, los otros que trabajan con plantas, con hierbas, etc. Eso todavía se grabó o se filmó en Betamax o en el VHS, creo. Ya después lo pasé al disco, y después para un congreso panamericano hubo unas dunas en 93, me parece, presenté, tuve que hacer un reacomodo, es decir, hacerlo más corto, y como había muchos extranjeros, muchos médicos extranjeros, me pidieron llevárselo y que les venda todo lo que tenían. Les regalé a algunos, ellos sacarían copia porque no había. Y estaba traducido al inglés, además, aparece ahí, la traducción de lo que están hablando. Es interesantísimo porque eso todavía se practica. Ahí verán ustedes cuando le interrogan a uno, le dicen a los que curan el susto, a los que rezan, a los rezadores, dicen: ¿los médicos pueden curar el susto? No, porque esa es enfermedad desconocida. Y varios médicos nos mandan
los pacientes acá, y eso es cierto, yo lo he visto. Hay niños que no duermen, ya el médico le recetó esto, aquello, acá, y sigue el problema, a rezarlo. Y van la gente, los rezadores. Hicimos una encuesta en la Plaza de Armas, le decía a las personas que estaban por ahí: ¿usted cree en el susto? Sí. ¿Usted cree en esto? Sí. ¿Conoce? Y lo que me faltó ahí no pude conseguirlo porque había solo uno en Ica y no estaba. Eran los hueseros, los que se ocupaban de arreglar huesos y articulaciones, eran los traumatólogos. Pero es sumamente interesante, ahí lo tengo, eso estaba grabado, es para ver, ya no tengo nada que hablar ahí porque aquí no están las preguntas, la respuesta a eso. Bueno, no sé, yo creo que ya es suficiente. Si alguna inquietud hay, cuando quiera el señor decano o el doctor mío, para hablar de los curanderos de Ica, que sí se llaman, y donde se aclara también, uno de ellos aclara de que brujos aquí no han habido. Bueno, esa fama de los brujos, ¿quién no la puso? Ricardo Palma. Cuando Ricardo Palma viajaba en vapor, por allá hubo se cayó, casi se naufraga el barco donde iba él. Se salvaron por ahí por lomas, y después tuvo que venir a caballo, estuvo en Ica, y ahí se le ocurrió hablar de eso, sobre los brujos ahí. Y ahí hizo algunas tradiciones como eso, donde el diablo perdió el poncho, etcétera, etcétera. Todo es el ingenio del gran Ricardo Palma, que es una cosa de deber cívico del peruano, leer a don Ricardo como uno, para conocer qué cosa es el alma del Perú y qué cosa fue sobre todo la parte de la colonia. Y él toma eso con mayor énfasis en sus escritos. Bueno, habría mucho que decir, pero ese disco, si ustedes quieren alguna vez, aunque sea del aniversario, pero con una aclaración correspondiente, que nadie se va a sentir aludido con eso, de los que están ahí, de la competencia, lo que somos los curanderos, los rezadores y todo. Es delicioso además, y como lo han hecho, y lo hicieron 3 médicos que ahora los 3 trabajan en Europa. No sé si habrá sido eso una influencia extraterúrica de ellos, pero el doctor Moquillaza trabaja en España, otra que interroga trabaja en Europa también como anestesiólogo, y todos los ha ido magníficamente. Eran los resistentes en ese tiempo, los residentes, lo que tenían que hacer cuando el jefe le decía: vamos a hacer esto, y lo hacían, y de buen carácter. El joven siempre está dispuesto a escribir cosas, lo que necesita es un guía, alguien que le diga: vamos a hacer esto, vamos, y así en eso le vamos a hacer, es donde se aprende mucho mejor, más que en el internet ahora, y más que en la pizarra hace un tiempo, porque ya pizarra nadie usa. Bueno, muchas gracias por haber tenido la paciencia de escucharme, y estoy a sus órdenes. Por su didáctica exposición. Gracias, Raúl, por su didáctica exposición. Nos ha permitido hacer un viaje, por cierto, muy ameno a lo largo de casi 10.000 años, cuando se inicia con la presencia del ser humano por esta tierra. Pero nos ha permitido también, con ese vehículo que conjuga 2 aspectos bien importantes, que son la memoria y la imaginación, hacerlo este viaje de una manera de gozosa amenidad. Y ha permitido ver cómo señalarnos algunos aspectos muy puntuales a lo largo de la historia de la medicina.
desde la presencia de la serpiente, con ese significado que tiene a lo largo de culturas tan antiguas, hablando de 3.000, 4.000 años, pero después, cómo se va centrando, y ese fue el motivo fundamental de la conferencia, en lo de nuestra región, en cómo 3.000, 2.500 años antes, los paracas podrían hacer tantas cosas como haciendo un milagro dentro de esta civilización, como decía. Cuando en una época parecida los atenienses ya nos sellaban el nacimiento de la cultura occidental, a reflexionar y a admirar también el arte social, ¿verdad? Ya nuestros paracas también, así, señalado como nuestros aspectos de sus maravillosos tejidos,